Octubre de 1997. Mientras los Estados Unidos se preparaban para Halloween, una noticia comenzó a circular discretamente. Anton Szandor LaVey, fundador de la Iglesia de Satán y autor de la Biblia satánica, había muerto. El anuncio, en sí mismo, ya sería suficiente para marcar una era. Pero no fue solo la muerte lo que llamó la atención, fue cómo ocurrió. LaVey fue internado en un hospital católico en San Francisco, el St. Mary's Medical Center. La ironía parecía sacada de una novela. El Papa Negro, creador de una religión que proclamaba el rechazo al cristianismo, pasaría sus últimos días bajo los cuidados de monjas católicas. Más tarde, el propio hospital confirmaría oficialmente su muerte como consecuencia de un edema pulmonar. Pero entre aquellos que lo conocían, e incluso entre miembros de su propia familia, circulaba otro relato, mucho más inquietante. Según testigos, las últimas palabras de LaVey no fueron de orgullo o desafío. Fueron de shock. Oh Dios, ¿qué he hecho? Frase simple, pero que resuena como una contradicción al legado que construyó durante 3 décadas. ¿Se habría arrepentido el hombre que proclamaba a Satanás como símbolo de libertad en su lecho de muerte? ¿O esta versión fue moldeada para crear un mito de caída y arrepentimiento? Hasta hoy no existe consenso. El certificado de defunción y los informes oficiales no mencionan nada más allá de las causas clínicas. Pero las historias que escaparon del hospital, cargadas de dramaticidad, sugieren que la muerte de Anton LaVey pudo haber sido ritualizada, preparada o incluso acelerada. Al fin y al cabo, LaVey no era un hombre cualquiera, era un ícono. Para algunos, un genio charlatán que supo transformar el choque en espectáculo y los medios en religión. Para otros, un verdadero iniciado que tenía plena conciencia de lo que hacía y que, detrás de la escenificación, conducía rituales de poder que influenciaban a élites y adeptos en todo el mundo. Su muerte en pleno octubre, mes marcado por celebraciones relacionadas con el ciclo de la muerte y el Halloween moderno, no pasó desapercibida. Muchos ocultistas vieron en esto una firma simbólica, como si su partida hubiera sido parte de un último ritual. Otros afirman que incluso inconsciente, LaVey fue objeto de fuerzas espirituales contrarias que exigieron pago por una vida entera de pactos y provocaciones. Y es exactamente aquí donde surge la pregunta que atraviesa este documental. ¿Anton LaVey murió como hombre o como un mito ritualizado? Alrededor de su muerte hay contradicciones. El hospital católico elegido por casualidad o por ironía del destino. Las palabras finales, arrepentimiento real o creación narrativa. La fecha, coincidencia o firma esotérica. Lo que sabemos es que LaVey dejó más que libros y seguidores. Dejó un misterio que sigue alimentando teorías, investigaciones e incluso rituales hasta hoy. Y es este misterio que vamos a explorar, paso a paso, símbolo por símbolo, testimonio por testimonio, historia por historia. Pero antes de sumergirte, necesito hacerte una invitación. Si ya sientes que hay algo oculto detrás de esta muerte, algo que va mucho más allá de un certificado médico, dale like y suscríbete a Camino Etéreo. Lo que verás a continuación conecta muerte, magia y poder de una manera que rara vez se ha contado. Porque no toda muerte es solo el final. Algunas muertes son rituales de paso. Y la de Anton LaVey puede haber sido la más enigmática de todas. Anton Szandor. LaVey nació en 1930, en Chicago, pero creció en San Francisco, ciudad que se convertiría en el escenario de su ascenso. Desde joven, cultivó la aura de alguien destinado a romper patrones. Contaba historias de su infancia en las que prefería observar la oscuridad de la noche a jugar bajo el sol, o de cómo habría trabajado en circos y ferias itinerantes, conviviendo con artistas excéntricos, músicos y hasta con mujeres que leían la fortuna. Estas historias, como muchas que él mismo narraría a lo largo de su vida, se encuentran en una zona nebulosa entre el hecho y el mito. Algunos biógrafos cuestionan la veracidad de sus relatos, señalando exageraciones e incluso invenciones.
Pero es precisamente ahí donde nace el enigma de Anton LaVey. Él se construyó como personaje tanto como hombre. En 1966, LaVey fundó la Iglesia de Satanás en San Francisco. La fecha elegida fue emblemática, 30 de abril, conocida en el folclore europeo como la Noche de Walpurgis, tradicionalmente asociada a brujerías y encuentros de hechiceros. Para marcar el evento, se afeitó la cabeza en un gesto público que recordaba a la tonsura eclesiástica, pero invertida. En lugar de consagración cristiana, una consagración satánica. En el mismo año, comenzó a realizar rituales públicos que reunían curiosos, artistas, periodistas y buscadores espirituales. Estas ceremonias mezclaban simbolismo teatral, sensualidad y provocación. A los medios les encantaba, y LaVey lo sabía. Vestido de negro, rodeado de velas, símbolos invertidos e incluso animales exóticos, ofrecía al público una escenificación cuidadosamente construida para escandalizar y fascinar al mismo tiempo. Pero detrás del espectáculo había filosofía. En 1969, LaVey publicó la Biblia Satánica, su libro más famoso. En él presentaba los principios del satanismo moderno: el ego como Dios, la búsqueda del placer sin culpa, el rechazo de la moral cristiana y la inversión de valores como forma de liberación. Para él, Satanás no era necesariamente una entidad literal, sino un arquetipo de rebeldía, fuerza individual y desafío a las normas religiosas. Era un manifiesto contra el puritanismo y una provocación directa al cristianismo dominante en EE. Pero también era, en muchos sentidos, un manual de filosofía práctica. Ojo por ojo. Vive intensamente. Indulgencia en lugar de abstinencia. Frases que encajarían en eslóganes de autoayuda, pero aquí envueltas en una estética sombría. LaVey se convirtió en lo que la prensa denominó el Papa Negro. Su imagen apareció en las portadas de periódicos y revistas junto a figuras de Hollywood y músicos. Marilyn Monroe, Sammy Davis Jr., Jane Mansfield y más tarde Marilyn Manson, todos en algún momento fueron asociados con la aura de la Iglesia de Satanás. Para sus seguidores, LaVey era un visionario que transformó tabúes en poder. Para sus críticos, un oportunista que explotaba el choque cultural para lucrar y hacerse notar. Pero para ambos era imposible de ignorar. Y aquí nace la duda que atraviesa toda su trayectoria. ¿Anton LaVey realmente creía en el satanismo o simplemente interpretaba el papel que él mismo creó? Algunos biógrafos defienden que él era esencialmente un showman, un artista de choque que usaba la iconografía satánica como herramienta de marketing. Otros argumentan que detrás de la puesta en escena, LaVey mantenía prácticas rituales serias y conexiones profundas con corrientes ocultistas ligadas a Aleister Crowley, el ocultista británico apodado el hombre más perverso del mundo. La verdad puede estar entre los dos extremos. LaVey era simultáneamente actor y sacerdote, manipulador de símbolos y practicante de ellos. Y quizás esa sea la clave. Entendía que el poder de lo oculto no está solo en la creencia, sino en el efecto que los símbolos ejercen sobre las personas y las culturas. Mientras muchos religiosos tradicionales combatían a LaVey como un enemigo literal de la fe, él sabía que, más allá de las polémicas, estaba dejando su huella en la historia. Su vida fue un teatro ritual, y su propia persona fue su mayor grimorio. Anton LaVey, por lo tanto, no fue solo un hombre, fue un mito en vida. Un mito construido en cada frase provocativa, en cada ritual escenificado, en cada fotografía cuidadosamente calculada. Y como todo mito, su influencia no terminó con su muerte. Al contrario, se multiplicó. Porque cuando un hombre muere, su cuerpo desaparece. Pero cuando un mito muere, se esparce. Y LaVey, como veremos a continuación, sabía esto mejor que nadie. Ahora déjame contarte algo que se ha mantenido en silencio hasta hoy. Algunos de los grimorios más antiguos del mundo fueron prohibidos no porque fueran absurdos, sino porque revelaban demasiado.
relataban rituales, símbolos y fórmulas ancestrales que desafiaban el control de iglesias y gobiernos. Y aún más, mostraban conexiones ocultas entre lo que hoy llamamos ángeles, demonios, arquetipos y entidades espirituales. Este contenido fue rescatado y reunido en un video especial. Pero como incluye información que las plataformas no siempre permiten divulgar, el video está disponible solo en nuestro sitio oficial y estará en línea por tiempo limitado. Si quieres verlo, solo escanea el código QR en pantalla o haz clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado abajo. Mucho antes de Anton LaVey, otro nombre ya escandalizaba a la sociedad con su fusión de magia, sexualidad y blasfemia: Aleister Crowley. Nacido en 1875 en la Inglaterra victoriana, fue llamado el hombre más perverso del mundo por la prensa británica, y no sin razón. Crowley fundó la filosofía conocida como Thelema, cuyo lema principal era «Haz lo que quieras, será toda la ley», una frase que resonaría décadas después en la Biblia satánica de LaVey, reformulada como un culto al ego y a la libertad individual. Pero Crowley no era solo un filósofo provocador. Era un mago ceremonial práctico, profundamente involucrado en órdenes ocultistas como la Golden Dawn y más tarde en la fundación de la Ordo Templi Orientis, OTO, donde desarrolló rituales que mezclaban magia sexual, simbolismo cabalístico y transgresiones morales deliberadas. Uno de los conceptos más perturbadores atribuidos a Crowley es lo que algunos investigadores llaman rituales de desfiguración, rituales de profanación. La idea es simple, pero cargada de poder simbólico: tomar aquello que se considera sagrado, bello o intocable, y corromperlo. En la práctica, esto podía asumir diversas formas: usar textos religiosos y recitarlos de atrás hacia adelante, transformar ceremonias cristianas en parodias rituales, mezclar elementos sexuales explícitos con símbolos de fe, sustituir ofrendas puras por fluidos corporales. Para Crowley, el objetivo no era solo chocar, sino romper estructuras internas. Él creía que al invertir símbolos, podría liberar la mente de los practicantes de la prisión moral y religiosa. La desfiguración era, por lo tanto, un arma psicológica y espiritual. Cuando LaVey surge en los años 60, encuentra en Crowley un predecesor perfecto. Ambos compartían el amor por el teatro ritual, por el escándalo público y por la provocación calculada. La diferencia es que LaVey llevó ese espíritu al escenario americano, en plena era de la contracultura. Los rituales de LaVey en la Iglesia de Satanás resonaban con la lógica de Crowley: la inversión de la misa católica en la llamada misa negra, el uso del cuerpo femenino desnudo como altar, el culto explícito al placer como herramienta mágica, la profanación simbólica de imágenes cristianas. Todo esto puede parecer solo una actuación, pero para los iniciados era más que un espectáculo. Era un psicodrama mágico, la representación de inversiones que no solo impactaban a los espectadores, sino que creaban rupturas espirituales en quienes participaban. Es importante comprender: el poder de un ritual de profanación no está en el acto en sí, sino en el efecto interno. Cuando alguien participa conscientemente en la inversión de un símbolo que ha crecido respetando, como una cruz, una oración o un ícono religioso, algo dentro de él se quiebra. La barrera moral que antes lo protegía es destruida, y en el vacío que queda, nuevas ideas, comandos o entidades pueden entrar. Ese es el verdadero poder de la desfiguración, no el espectáculo externo, sino la transformación interna. Anton LaVey, con su visión pragmática, lo sabía. Sus ceremonias públicas no eran solo para la prensa. Eran en esencia una forma de iniciación colectiva, donde cada risa, cada choque, cada fotografía publicada en periódicos era un pequeño acto de profanación cultural. LaVey no necesitaba que todos creyeran en el satanismo. Solo necesitaba que participaran en el teatro, aunque fuera como espectadores. Porque al reír, al escandalizarse, al compartir la imagen, el público ya estaba reforzando el rito. Y quizás ese sea el aspecto más inquietante.
Los rituales de desfiguración no necesitan templos aislados. Pueden ocurrir a plena luz del día, frente a cámaras, en programas de televisión, en conciertos de rock, en videoclips. Siempre que lo sagrado es invertido y celebrado como espectáculo, la lógica de Crowley y LaVey está en acción. Pero hay un detalle aún más perturbador. Para Crowley, la desfiguración no solo era un ataque a los símbolos religiosos. También era un ataque al cuerpo humano, a la inocencia, a aquello que la sociedad más teme perder. Él creía que solo a través de la ruptura radical de los tabúes más profundos era posible acceder al poder oculto en su forma pura. LaVey heredó esta visión, pero la llevó a otro nivel, un nivel en el que el propio mito de su vida y muerte podría convertirse en un ritual de desfiguración. ¿Y si tu muerte en pleno mes de Halloween también fuera una última representación, una última inversión, un último pacto? Cuando Anton LaVey murió en 1997, no dejó solo libros, seguidores y polémicas. También dejó una familia, hijos que crecieron rodeados de símbolos, rituales y la aura del Papa Negro. Y fue a través de ellos que el mito se expandió aún más, porque donde hay descendencia, hay continuidad. En el imaginario popular, siempre ha existido la idea de linajes malditos o familias marcadas, pero en el contexto ocultista, esta idea adquiere contornos más específicos. Hijos que no son solo biológicos, sino también herederos espirituales de pactos realizados incluso antes de su nacimiento. Aleister Crowley ya había introducido este concepto a principios del siglo XX con el mito del Moonchild. Según sus escritos, sería posible generar un niño concebido en condiciones ritualísticas específicas, destinado a ser portador de una misión espiritual, un avatar de fuerzas ocultas, moldeado desde el útero para cumplir un propósito. La idea nunca fue confirmada más allá de relatos simbólicos, pero su impacto atravesó décadas de literatura esotérica. Cuando se habla de la familia LaVey, esa sombra inevitablemente se cierne. Sus hijos fueron presentados al mundo entre rituales, medios de comunicación y la expectativa de continuidad del legado. Algunos relatos afirman que desde pequeños eran expuestos a símbolos de poder, nombres mágicos y ceremonias públicas. El simple hecho de nacer bajo el apellido LaVey ya los transformaba a los ojos de muchos en herederos del pacto. Pero la verdad es más compleja. Parte de la familia rechazó completamente este legado. Hubo disputas internas, acusaciones mutuas, entrevistas contradictorias. Algunos hijos rompieron con la iglesia de Satanás, denunciando excesos o buscando reconstruir una vida lejos del nombre que llevaban. Otros, en cambio, continuaron ligados al movimiento o a corrientes derivadas. Esta división alimentó aún más la narrativa. Si hay ruptura, es porque había algo demasiado pesado para cargar. Si hay continuidad, es porque la herencia espiritual era ineludible. Y es aquí donde surge la pregunta central. ¿Hasta qué punto esta herencia es biológica y hasta qué punto es ritual? La psicología reconoce el peso de los traumas transgeneracionales, dolores, patrones y comportamientos que se repiten a lo largo de las familias. Pero el ocultismo va más allá. Habla de pactos que atraviesan generaciones, como si cada hijo fuera un recibo vivo de acuerdos hechos por sus padres. Dentro de esta lógica, un pacto hecho por LaVey no terminaría con su muerte. Continuaría exigiendo cumplimiento, extensión y renovación. No son solo teorías. En tradiciones mágicas existen innumerables relatos de familias marcadas por prácticas ancestrales, desde clanes de brujería hereditaria en Europa hasta familias de sacerdotes vudú en Haití. La idea es que la sangre no solo lleva genética, sino también símbolos, memorias y vínculos espirituales. En el caso de LaVey, esto se manifiesta en el interés constante de los medios en sus descendientes. Cualquier entrevista, aparición o declaración de un hijo o nieto se convierte en un evento. La curiosidad pública no solo se centra en sus vidas personales, sino en la duda colectiva. ¿Heredaron algo? ¿Y si heredaron, es posible escapar? Para el público, la narrativa es irresistible. Una cosa es que un hombre cree una religión,
Otra cosa es imaginar que sus hijos carguen, voluntaria o involuntariamente, el peso de un pacto que quizás nunca hayan elegido. Esto refuerza la idea de que el satanismo de LaVey no fue solo un acto individual, sino una construcción destinada a trascender su propia vida. Sea mito, verdad o exagero, los hijos de las sombras se han convertido en piezas de un rompecabezas más grande. Un rompecabezas que une sangre, símbolo y destino, porque en el ocultismo dicen, no existen coincidencias, y cuando una vida comienza bajo el signo de un ritual, difícilmente será solo una vida común. Desde los albores de la humanidad, la sangre ha sido vista como esencia vital. Tribus antiguas creían que beber la sangre de un enemigo transmitía su fuerza. Pueblos mesoamericanos ofrecían sangre humana a los dioses del sol para garantizar cosechas. Los hebreos sacrificaban corderos, y la sangre se colocaba en los umbrales de las puertas como protección. En todos los continentes, en todas las eras, el rojo que corre por las venas ha sido entendido como el puente entre lo visible y lo invisible. En el ocultismo, la sangre no es solo un fluido biológico, es símbolo y energía condensada. Lleva identidad, vitalidad, herencia. Por eso, pactos y juramentos en tradiciones mágicas siempre han involucrado una gota de sangre, ya sea en cortes en la piel, en firmas con el propio fluido o en ofrendas durante ceremonias. Aleister Crowley, en sus escritos, hablaba abiertamente de la sangre como la forma más potente de ofrenda. En su Liberal Vel Legis y en rituales de la Ordo Templi Orientis, la presencia de sangre, animal o humana, era vista como un catalizador para abrir portales de comunicación con fuerzas más allá de la comprensión común. Anton LaVey heredó este imaginario y lo adaptó a su estilo teatral. En la iglesia de Satanás no se hablaba explícitamente de sacrificios humanos, al menos no en los registros públicos. Pero la idea de pactos sellados con sangre estaba presente en simbolismos, desde cortes discretos en el dedo hasta ceremonias de iniciación en las que el adepto firmaba compromisos espirituales. La sangre aquí era la prueba de que no se trataba de una representación. Era real porque involucraba el cuerpo y el dolor. Más perturbador es notar cómo la sangre ha sido reinterpretada también en prácticas modernas, ligadas a células ocultistas derivadas del movimiento de LaVey. Existen relatos de grupos que utilizan sangre menstrual, semen o mezclas de fluidos corporales como sustitutos en rituales de poder. Para ellos, la energía vital contenida en estos fluidos es aún más pura, porque une lo biológico con lo erótico, y por lo tanto multiplica su potencia mágica. Sin embargo, en algunos círculos, los límites se empujan más allá. Testimonios de exmiembros de órdenes cerradas relatan que en grados más avanzados hay rituales que involucran sangre de animales sacrificados, y en casos más extremos, el concepto de sacrificio humano, casi siempre negado públicamente, pero sugerido en textos cifrados y narrativas paralelas. Lo que se ofrece no es solo la vida física, sino la energía concentrada de un ser en el apogeo de la vulnerabilidad. La antropología explica, en sociedades antiguas, el sacrificio era una forma de dar a los dioses lo que había de más precioso. En el ocultismo moderno, la lógica es similar, pero invertida. No se trata de apaciguar, sino de intercambiar poder. La sangre se convierte en moneda, el pacto se convierte en contrato, y es por eso que la idea de pacto satánico siempre está ligada a la sangre, porque, a diferencia de palabras, promesas o intenciones, la sangre no puede ser negada. Es irrevocable. Cuando se derrama, algo cambia, física y simbólicamente. Pero el aspecto más inquietante es este. Los pactos no necesitan ser grandes rituales en cuevas escondidas. Pueden ser discretos, casi banales, un corte en el dedo, una gota en un papel con símbolos, una mezcla en un cáliz compartido. Lo que importa no es la cantidad, sino el acto consciente de ofrecer. En el caso de LaVey, su propia vida fue interpretada como un pacto. Sus seguidores creían que su ascenso a la fama
Su poder sobre los medios y su habilidad para influir en artistas y políticos eran resultados de un acuerdo invisible, quizás no escrito en un contrato literal, pero sellado en actos simbólicos. Y cuando ocurrió su muerte, muchos afirmaron que no fue solo el fin de un hombre, fue la exigencia de un pacto escrito no en tinta, sino en la sangre de toda una vida dedicada a la inversión, porque en el ocultismo la sangre siempre es recordada. Nunca se pierde, nunca se olvida, y siempre será cobrada. A lo largo de los siglos, muchas tradiciones espirituales señalan un horario específico en el que el velo entre los mundos se vuelve más delgado, el período entre la medianoche y las 3 de la mañana. Este intervalo es conocido popularmente como la hora de las brujas. En la Europa medieval, se creía que era en ese intervalo cuando las brujas se reunían para sus sábados, aprovechando el silencio de la noche para realizar rituales sin testigos. En los escritos de la Inquisición hay referencias a confesiones forzadas de mujeres acusadas de hechicería, relatando encuentros a la 1 a.m., 2 a.m., momentos en que, según ellas, el diablo atendía al llamado. El cristianismo popularizó otra explicación. Si Cristo murió a las 3 de la tarde, su opuesto, el momento de mayor actividad demoníaca, sería exactamente el espejo de esa hora, las 3 de la mañana. De esta manera, la hora de las brujas se asoció con la actividad espiritual oscura, manifestaciones, pesadillas y rituales de invocación. Y curiosamente, innumerables relatos modernos apuntan a fenómenos recurrentes en este periodo. Despertares súbitos a las 3 a.m. Experiencias de parálisis del sueño acompañadas por presencias sombrías. Registros de rituales ocultistas iniciados exactamente a medianoche, prolongándose hasta el final de la hora prohibida. No por casualidad, la cultura pop ha reforzado este simbolismo en películas de terror, series y canciones. El reloj marcando las 3 en punto se ha convertido en un código universal para el espectador. Algo sobrenatural está a punto de suceder. Pero ¿y en el contexto de Anton LaVey? Relatos asociados a su muerte hablan de horarios confusos. Registros hospitalarios indican su fallecimiento oficialmente el 29 de octubre de 1997 a las 10 de la mañana. Sin embargo, familiares y personas cercanas afirman que los eventos finales se desarrollaron en las primeras horas del día anterior, justamente dentro del rango conocido como la hora de las brujas. Esta discrepancia nunca ha sido plenamente aclarada y hasta hoy alimenta teorías de que su partida no fue solo médica, sino ritualizada. La idea es clara: si un hombre como LaVey, que construyó su imagen en torno a la inversión y la teatralidad ritual, dejara este mundo en la hora más simbólica del ocultismo, eso consolidaría su muerte como parte de un último pacto. Un último acto, no ante audiencias, sino ante fuerzas invisibles. Y más, algunos seguidores afirman que rituales de protección y maldición fueron realizados simultáneamente por miembros de la Iglesia de Satanás y por grupos cristianos opuestos, creando una especie de batalla espiritual durante la madrugada. El resultado, como siempre, es nebuloso, pero la narrativa persiste. La hora de las brujas, por lo tanto, no es solo una superstición popular, es un marcador de tiempo ritual. Funciona como un desencadenante psicológico y espiritual. Quien practica el ocultismo sabe que repetir símbolos en horarios específicos amplifica la sensación de poder y crea una capa extra de impacto. No importa si funciona en términos objetivos, el simple hecho de creer ya moldea la experiencia. Y eso nos lleva a una cuestión más amplia. ¿Acaso los símbolos de la hora de las brujas han sido incorporados por la cultura pop solo como entretenimiento? ¿O como una forma de hacernos participar inconscientemente de un ritual colectivo? Al fin y al cabo, cada vez que millones de personas ven películas, series o juegan videojuegos que repiten la escena de las 3 a.m., todos participan de la liturgia, incluso sin darse cuenta. Y es exactamente en este punto donde la historia de LaVey se entrelaza con algo mucho más grande.
Su muerte, sus símbolos e incluso los horarios relacionados con ella no son solo biografía. Son parte de un argumento ritual que sigue repitiéndose en la cultura, en los medios, en las creencias populares. Ya dejaste tu like, porque lo que viene a continuación no habla solo de LaVey, sino de toda una América sumergida en sombras. Cuando hablamos de ocultismo en Estados Unidos, la figura de Anton LaVey suele ocupar el centro. Pero América siempre ha sido escenario de algo más grande. Movimientos subterráneos, sectas marginales y prácticas oscuras que coexisten lado a lado con iglesias, centros comerciales y estadios de fútbol. Desde el siglo XIX, inmigrantes trajeron consigo tradiciones de brujería europea, espiritismo francés, vudú haitiano y santería cubana. Estos elementos se mezclaron con el fervor religioso protestante y crearon un caldero espiritual que siempre desbordó los márgenes de la cultura popular. Donde había necesidad de poder, protección o rebeldía, surgían cultos híbridos, casi invisibles, pero activos. En los años 70 y 80, en medio de la paranoia colectiva conocida como Satanic Panic, los periódicos informaban sobre casos de sacrificios de animales, cementerios profanados y sectas acusadas de abusos. Muchos de estos relatos fueron exagerados por el miedo moral de la época, pero entre los excesos había casos documentados de hecho. La policía encontró círculos rituales en bosques, las escuelas registraron a estudiantes involucrados en juegos espirituales y los tribunales juzgaron crímenes violentos relacionados con grupos que se autodenominaban satánicos. Un ejemplo emblemático fue el llamado Caso Matamoros en México, en la frontera con Texas. Allí, un culto sincrético de magia afrocaribeña y satanismo practicaba sacrificios humanos en los años 80, hasta que sus crímenes fueron descubiertos en 1989. El impacto fue inmediato. Reforzó la idea de que grupos ritualísticos podían cruzar la línea de la creencia hacia el crimen real. E incluso en suelo americano, casos menores resonaron con esta lógica. Jóvenes involucrados en pactos de sangre, cementerios profanados, animales sacrificados en barrios suburbanos. El perfil recurrente: grupos pequeños pero organizados en torno a líderes carismáticos que sabían utilizar la retórica del poder y la estética de lo oculto para manipular a sus seguidores. Entre estos grupos, una práctica ganó notoriedad, el llamado vampirismo moderno. Lejos de la ficción, se trataba de comunidades que consumían sangre animal o humana en rituales, creyendo absorber energía vital. Algunas se autodenominaban casas o clanes, reuniendo a jóvenes que buscaban identidad y pertenencia. Aunque a menudo era solo una representación, en ciertos casos había consumo real de sangre, voluntario o no. Los informes policiales de los años 90 describen a jóvenes arrestados por crímenes violentos que en sus declaraciones afirmaban practicar rituales vampíricos. Para la mayoría de la sociedad parecía histeria o locura, pero para los estudiosos de religiones alternativas era la manifestación extrema de un fenómeno, la búsqueda de poder a través de la inversión del tabú. Lo que más impresiona es cómo estos grupos no solo actuaban en sótanos oscuros o cementerios. Muchos estaban conectados a redes más grandes, intercambiando correspondencias, publicando cines y más tarde, creando comunidades en la Internet primitiva. Es decir, había una infraestructura invisible, una red de sombras que crecía paralela a la cultura oficial. Y aquí entra la conexión con LaVey. Aunque la iglesia de Satanás no tenía relación directa con crímenes sangrientos, su estética, sus escritos y su filosofía fueron frecuentemente utilizados como inspiración por grupos marginales. Lo que LaVey propuso como psicodrama ritual, inversiones simbólicas, culto al ego, indulgencia, a menudo fue tomado al pie de la letra por seguidores desinformados o radicales. Este es el paradoja. El satanismo de LaVey era, en teoría, una religión sin sacrificios. Pero al liberar el tabú, al normalizar la profanación, abrió puertas a prácticas que se expandieron en otras direcciones. Cuando símbolos como pentagramas,
calaveras y sangre se popularizaron, se convirtieron en códigos. Y donde hay códigos hay redes. América entonces comenzó a vivir con dos caras, la del consumo masivo de símbolos ocultos en películas, músicas y moda, y la del subsuelo, donde algunos de esos símbolos eran llevados al extremo. Lo que parecía ficción para unos era práctica real para otros. Y es en ese espacio gris donde nace la pregunta: ¿dónde termina la leyenda y dónde comienza la práctica? ¿Fue el Satanic Panic solo paranoia o fue una reacción exagerada a algo que de hecho estaba creciendo en los subterráneos de la sociedad? La muerte de LaVey, envuelta en simbolismo y misterio, surge en este mismo escenario, no como un evento aislado, sino como parte de un tablero mucho más grande, un tablero en el que toda América parecía jugar, incluso sin saberlo. Porque lo que crece en las sombras siempre encuentra una manera de emerger a la luz. Anton LaVey dejó este mundo en 1997, oficialmente en un hospital católico, víctima de un edema pulmonar. Pero como hemos visto, las narrativas en torno a su muerte no se limitan a informes médicos. Hay quienes sostienen que su partida fue un acto ritual en sí mismo, una especie de coronación final de una vida construida como espectáculo y liturgia. Esta idea no surge de la nada. Durante décadas, LaVey cultivó una imagen cuidadosamente asociada a símbolos. Uno de los más poderosos en su filosofía era el Leviatán, figura mítica que aparece en el libro de Job como un monstruo marino caótico, pero que en el satanismo moderno fue reinterpretado como emblema de poder y autoridad. El propio sigilo de la Iglesia de Satanás lleva el llamado sigilo de Baphomet, rodeado por las letras hebreas que forman la palabra Leviatán. El Leviatán, en este contexto, no es solo un símbolo religioso, es un arquetipo. Representa la fuerza que rompe órdenes establecidas, que subvierte sistemas, que sustituye el orden por la voluntad propia. Para los adeptos de LaVey, invocar al Leviatán era reclamar esa misma energía, caótica pero creativa, una energía de poder absoluto y sin límites morales. Por eso, cuando su muerte es analizada desde una perspectiva simbólica, algunos ven en el evento una especie de retorno al abismo. Murió en el mes de octubre, cerca de Halloween, un periodo asociado a portales entre mundos. Murió bajo los cuidados de una institución católica, precisamente la religión que desafió durante toda su vida. Y, según versiones no oficiales, sus últimas palabras fueron un choque de conciencia. ¿Qué hice? Este conjunto de elementos parece componer más que una coincidencia. Para los ocultistas, es la firma de un ritual involuntario o forzado, como si fuerzas externas hubieran cerrado el ciclo de LaVey en un teatro macabro. Pero hay otra lectura. Algunos de sus seguidores creen que LaVey, de hecho, ritualizó su propia muerte. En tradiciones ocultistas existe la práctica de la muerte ritual, en la cual el practicante prepara conscientemente su partida, programando símbolos, fechas y circunstancias para que su salida del mundo físico sea también un acto mágico. ¿Sería este el caso de LaVey? Difícil de saber, pero la hipótesis alimenta el mito. Y ese es precisamente el punto. Mito. Si LaVey creía o no en entidades, si veía a Satanás como arquetipo o ser real, tal vez importe menos que el impacto que causó. Su figura sigue inspirando a artistas, músicos, ocultistas e incluso críticos religiosos. Su filosofía permeó la contracultura, la música pesada, el cine y la moda. El satanismo de LaVey se transformó en una marca cultural, y las marcas, como sabemos, no mueren con sus creadores. El legado oculto de LaVey es, paradójicamente, doble. Para algunos, solo dejó un teatro, una filosofía egoísta y materialista vestida con una estética sombría. Para otros, dejó un sistema ritual real, capaz de conectar a los adeptos con fuerzas profundas que él quizás nunca haya revelado por completo. Y tal vez el mayor truco de LaVey haya sido ese: mantener al mundo siempre en duda. ¿Fue un artista? ¿Un verdadero mago? ¿Un manipulador de medios o un sacerdote del Leviatán? En el fondo,
la respuesta puede ser todas las anteriores. Y eso es lo que lo hace tan peligroso, porque mientras algunos lo descartan como un farsante, otros se abren a su sistema, creyendo encontrar solo performance, cuando en realidad están repitiendo símbolos y palabras con poder propio. Anton LaVey murió como hombre, pero su legado, visible o invisible, sigue activo como una fuerza que no depende de su creencia personal, sino de la repetición de símbolos que él dejó esparcidos por la cultura. Porque, al fin y al cabo, un mito no muere, solo cambia de forma. Cuando se habla de Anton LaVey, las opiniones siempre se dividen en polos opuestos. Para algunos, no era más que un hábil showman, un hombre que supo manipular símbolos y medios para volverse famoso. Para otros, era un verdadero sacerdote de las tinieblas, que creía profundamente en el poder ritual y dejó un rastro espiritual que resuena hasta hoy. Ese contraste es lo que mantiene su figura viva, porque LaVey, en vida, alimentó ambos lados. Del lado escéptico, muchos estudiosos de religiones alternativas lo describen como alguien que nunca creyó en Satanás como entidad literal. Para ellos, el satanismo de LaVey era solo una filosofía materialista, el ego como Dios, la indulgencia como ley, la inversión como provocación cultural. Su Biblia satánica sería, en esta lectura, más cercana a un manifiesto ateísta que a un grimorio mágico. Críticos refuerzan que LaVey adoraba la escenificación. Su circo ritual, con cruces invertidas, altares de carne, mujeres desnudas y animales exóticos, estaba cuidadosamente calculado para chocar, pero no era más que un espectáculo. Se dice que utilizó el satanismo como marca, como una forma de atraer atención en plena década de 60, cuando la contracultura buscaba nuevos íconos para desafiar la moral conservadora. Pero del lado espiritual, la lectura es completamente diferente. Líderes religiosos que combatieron a LaVey afirman que su obra fue mucho más allá del teatro. Señalan que sus rituales seguían estructuras mágicas clásicas, invocaciones, sigilos, uso de sangre y palabras de poder. Aunque presentados como psicodrama, dicen que funcionaban como verdaderos ritos de apertura. Es decir, aunque LaVey dijera no creer en Satanás literal, sus rituales abrían puertas que eran independientes de la creencia personal. Este es un punto central. En la lógica del ocultismo no importa si crees o no. El símbolo actúa, la repetición funciona, el ritual afecta capas inconscientes y, según tradiciones espirituales, también con fuerzas externas que no dependen de tu fe. Entre estos dos extremos, el LaVey escéptico y el LaVey sacerdote, surge una tercera mirada, la conspirativa. Para algunos investigadores independientes, el satanismo de LaVey fue una cortina de humo. El espectáculo público servía para distraer y banalizar, mientras que en círculos cerrados se practicaban rituales mucho más serios, involucrando élites y pactos reales. Su muerte en un hospital católico sería parte de esta ironía planeada, o quizás incluso el resultado de un cobro espiritual inevitable. Y aquí está la trampa. Cuanto más se intenta reducir a LaVey a una sola versión, más se escapa. Tal vez porque sabía exactamente lo que estaba haciendo. Al rodear su vida de contradicciones, mantuvo su imagen imposible de descifrar. En el fondo, la pregunta no es solo si LaVey creía o no. La pregunta es, ¿por qué sus símbolos siguen vivos? ¿Por qué su nombre, 28 años después de su muerte, todavía se debate, se teme y se utiliza en rituales y canciones? La respuesta puede estar precisamente en la zona gris entre el escepticismo y la fe. Porque si LaVey fue solo un actor, entonces su teatro fue lo suficientemente poderoso como para moldear generaciones, y si fue sacerdote, entonces su ritual sigue activo hasta hoy. En ambos los casos, el resultado es el mismo. Su obra se ha difundido, y se ha difundido precisamente porque nadie puede probar si era falsa o verdadera, y ese puede haber sido el pacto invisible de Anton LaVey. No con una entidad externa, sino con la propia duda humana. Una duda que atrapa tanto a creyentes como a incrédulos en el mismo juego, el juego del símbolo.
porque creer o no es, al final, irrelevante. El símbolo ya está en nosotros. Y si quieres acceder al material completo que revela los secretos detrás de grimorios como el Ars Goetia y el Gran Grimorio, solo haz clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado. Este contenido podría salir del aire en cualquier momento. Anton LaVey murió en 1997, pero su presencia nunca desapareció. Lo que quedó no fue solo el registro médico de un edema pulmonar. Lo que permaneció fue la narrativa en torno a su partida, las versiones contradictorias, las últimas palabras atribuidas, los símbolos que rodearon el evento. Y es exactamente ahí donde está el misterio. ¿Fue una muerte común o un último ritual? Durante su vida, LaVey construyó su persona como una representación continua. Cada detalle, el afeitado ritual de la cabeza, los rituales públicos, las fechas elegidas para fundaciones y eventos, todo parecía estar planeado como parte de un teatro más grande. Si su vida fue ritualizada, ¿por qué su muerte habría de ser diferente? La elección del Hospital Católico, por ejemplo, pudo haber sido casualidad o ironía. Pero para quienes leen los símbolos, se convirtió en un acto perfecto de inversión. El Papa Negro, muriendo bajo los cuidados de la religión que pasó su vida desafiando. Para algunos, señal de arrepentimiento. Para otros, la última burla. Para muchos, la marca de un ciclo que se cerraba con precisión casi litúrgica. Las supuestas últimas palabras, «Oh Dios, ¿qué he hecho?», son otro enigma. ¿Realmente fueron dichas? ¿Fueron una invención posterior? No importa. La frase circula, resuena, se repite, y al repetirse se convierte en parte del mito. Así es como los símbolos cobran vida, a través de la narrativa, no de la verificación. En el ocultismo hay una máxima: la creencia de los demás es tu ofrenda. Sean fieles, críticos o curiosos, todos los que continúan hablando de LaVey están, de cierta forma, alimentando el mismo ritual. Es por eso que su legado no ha muerto. Se mantiene vivo cada vez que un pentagrama aparece en una camiseta, cada vez que una canción menciona su nombre, cada vez que un debate religioso lo toma como ejemplo. El último ritual de LaVey, entonces, puede que no se haya realizado con velas e invocaciones. Puede que se haya hecho con algo mucho más grande: la cultura. Hoy, símbolos que él ayudó a popularizar están en películas, series, shows y anuncios. Palabras como libertad absoluta, haz tu propia ley, el ego como Dios, se repiten diariamente en discursos de autoayuda, en eslóganes publicitarios y en letras de canciones. Lo que antes era chocante, ahora se ha vuelto normal. Lo que antes era tabú, ahora es consumo. Ese quizás haya sido el verdadero pacto: no dejar un culto cerrado, sino esparcir símbolos de tal manera que ya no puedan ser retirados del tejido cultural. No necesitamos creer en LaVey para repetir su ritual. Ya vivimos dentro de él. Y aquí está la pregunta que queda: cuando un hombre ritualiza su propia vida y su propia muerte, ¿realmente muere? ¿O se disuelve en el mito, volviéndose eterno a través del símbolo? Para algunos, Anton LaVey fue un farsante. Para otros, fue un sacerdote. Pero quizás fue algo aún más peligroso: un arquitecto de lo imaginario, un hombre que supo transformar su vida en una performance mágica y dejó como legado un teatro que nunca se cierra. Porque el verdadero ritual no necesita templos ni velas, solo necesita espectadores. Y en ese caso, el espectáculo continúa. Continúa cada vez que se menciona su nombre, cada vez que se recuerda su figura, cada vez que alguien, incluso sin creer, repite el símbolo. El último ritual de Anton LaVey no fue su muerte, fue asegurarse de que continuáramos participando de él, hasta hoy. Si has llegado hasta aquí, dale like y suscríbete a Camino Etéreo. Porque los rituales de LaVey pueden haber terminado en 1997, pero los que nos rodean ahora apenas están comenzando.